Hola, ¿qué tal? Les habla Alberto Tello del área de Asuntos Académicos de GeoPUC y en esta ocasión estoy encargado de brindar la asesoría virtual del curso de Ingeniería y Cimentaciones para la práctica número 2. Gracias por ver este video. En esta ocasión tenemos que diseñar las cimentaciones para condiciones sísmicas y cargas dadas para dos zapatas, B4 y D6. Tenemos como datos de entrada que la distancia entre columnas son 4.2 metros y 5,7 metros. La profundidad de cimentación es 1.5, el peralte de la zapata es 80 centímetros, las secciones de las columnas son de 40 por 40 y las zapatas tienen dimensión L entre B de 1.25. Continuemos. También tenemos que la distorsión angular es 1 en 400 y el asentamiento máximo, en este caso, será de 2,5 centímetros. Además tenemos que cumplir la tolerancia. Eso indica de que el asentamiento total máximo menos el asentamiento total calculado debe ser menor a 20 centímetros, 0,2 centímetros. Tenemos tres estratos bien diferenciados de 0,2,4 metros, arenas mal gradadas, de 2,4 a 6,6, arena limosa saturada color gris, y de 6,6 hacia abajo, arcilla inorgánica medianamente compacta, saturada. Además, se tomó una muestra a 6,9 metros, obteniendo los siguientes valores. Tenemos también que la napa freática se encuentra por debajo de los 2,4 metros. Nos piden calcular en esta ocasión la capacidad de carga de cada zapata, la presión admisible, el valor del ancho B, calcular los asentamientos para tres subestratos, realizar un diseño a escala de 1 en 50 y llenar todos los cuadros. Acá tenemos los datos, de nuevo. Ya. Acá tenemos un resumen de los ensayos SPT realizados a profundidades de 1, 1.8, 2,6, 3,2, 4,1 y 6 metros. Como ya conocen, las muestras son tomadas 30 centímetros debajo de la profundidad de inicio. Además, en este primer cuadro tenemos que llenar la clasificación SUX de cada estrato. Tenemos que entre 1.3 y 2,1 metros nos encontramos en esta zona, se encuentran arenas degradadas con SUX SP. Para este otro tramo, que va de 2,9 a 6,3 metros, nos encontramos en esta zona y para este caso se trabajan con arenas limosas con SUX SM. Tenemos los ensayos SP sin corregir. Continuemos. Condiciones. Debido a que el problema nos indica que trabajemos bajo condiciones sísmicas, se tendrán que cumplir tres requisitos. Que el factor de seguridad sea mayor a 2,5. En cuestiones del valor C, el valor C se tomará el 0.8 de este valor y el ángulo de fricción se tendrá que trabajar reduciéndolo 2 grados. Tolerancias. Como ya dijimos, el asentamiento máximo era de 2,5 metros. Y debido a que el asentamiento máximo menos el asentamiento total calculado es menor a 0,2 centímetros, tenemos que el asentamiento total calculado debe ser mayor a 2,3 centímetros. Acá tenemos de nuevo la clasificación de 0 a 2,4 metros, de 2,4 a 6,6, de 6,6 en adelante. SP, SM y CL. Estos valores serán calculados más adelante. ¿Qué indica la metodología? Acá está. En todo tipo de suelos, la presión admisible debe satisfacer dos condiciones. Que el coeficiente de seguridad respecto a la rotura del terreno por corte sea adecuado y que el asentamiento producido por las cargas sea menor que el asentamiento admisible. Eso se entiende como diseñar por corte y por asentamiento. Debido a que trabajamos con un suelo granular y debajo de esto un suelo cohesivo, primero analizaremos el suelo granular. El suelo granular generalmente falla primero por asentamientos. Por lo tanto, se calculará primero el asentamiento y después se verificará por corte. Para el ensayo SPT se tienen que realizar ciertas correcciones. En este caso, se corrige si se está trabajando con una SP fina bajo la napa freática con N60 mayor a 15 o con un SM bajo la napa freática con N60 mayor a 15. La corrección se dará de esta forma: 15 más el valor de N60 menos 15 entre 2. Con lo anteriormente dicho, podemos ver
de esos estratos cuáles se van a corregir y cuáles no. Para los dos primeros OCPT no se necesitará corrección, por lo que vemos que los valores de N60 y los corregidos serán los mismos. Pero para el caso de los SM bajo la napa freática, recordemos que la napa freática está a 2,4 metros, sí se necesitará una corrección. Y acá se indica la corrección, con la fórmula antes mencionada. ¿Qué es el asentamiento diferencial? El asentamiento diferencial de una estructura es la diferencia entre los asentamientos totales que ocurren en dos elementos adyacentes. O sea, una vez que se producen los asentamientos en la zapata 1 y en la zapata 2, la diferencia será conocida como el asentamiento diferencial. Y además también es importante definir el término de distorsión angular, que se entiende como la tangente o la relación entre el asentamiento diferencial y la longitud entre las zapatas. Acá hay dos valores muy importantes. Cuando uno quiere diseñar para edificios que no permiten grietas, se trabaja con un asentamiento diferencial, con una distorsión angular, disculpen, de 1 entre 500. Y si está permitido, si se permiten grietas, las primeras grietas, se trabajan con una distorsión angular de 1 entre 300. Ya, continuemos. La distorsión angular de datos es 1 entre 400. Se calcula, como ya dijimos, como el asentamiento diferencial entre la longitud menor, en este caso, entre las zapatas. El asentamiento diferencial, por lo tanto, sería 420 entre 400, realizando una multiplicación simple. De esto nos queda de que el asentamiento diferencial es 1.5 centímetros. El asentamiento total calculado, como se indica acá y pueden ver también en las diapositivas de su curso, se calcula como el asentamiento diferencial entre 0,75. Este valor es un valor estadístico. Por lo tanto, el asentamiento total calculado o máximo que se puede obtener es 1.4 centímetros. ¿Cuál es la metodología? Primero, cuando se trabajan con suelos granulares sobrecohesivos, lo primero que se hace es dividir el asentamiento tolerable en dos partes. Una que corresponde al suelo granular y otra al suelo cohesivo. Se recomienda iniciar con el 50% del asentamiento total para cada suelo. En este caso, como el asentamiento total era 1,4, se tomará como asentamiento granular el 50%, que es 0.7 centímetros. Para la zapata B4, primero se necesitará calcular la excentricidad. La excentricidad se calcula simplemente dividiendo el valor del momento entre la carga vertical. Estos valores serán datos del problema, obteniendo un valor de 0,31 metros. Además, se define un factor F sub 0, que es igual al asentamiento granular que nosotros tenemos entre el valor de C sub CB. En este caso es 1.26. Tengan cuidado con este valor y por eso lo resaltamos en rojo, porque puede variar dependiendo de los casos en los cuales se trabajen. Puede ser que este valor no sea 1,6, puede ser 1,7. En estos casos se tendrá que indicar en la práctica este valor. Ya, continuemos. El F sub 0 es igual a 0,438 metros. Luego, se inicia calculando una presión admisible Q sub A0, que es igual a 0,1 por el valor del N60 estimado entre el valor, esto es lo antes calculado, el valor F sub 0. Se tiene un valor B sub 0 y con este posteriormente se va a calcular un nuevo valor N60. Calculamos el B aproximado. Acá hay un pequeño inciso. Como no se tiene información de en qué estrato se está trabajando o a qué altura de estrato se está trabajando, se recomienda comenzar con un valor de 2 metros por debajo del valor del DF, que es la profundidad de cimentación. En este caso la profundidad de cimentación o DF era 1,5 metros. Más 2 metros nos encontramos una profundidad, ver en este cuadro de profundidad más 30 centímetros de 3,5, 1.5 más 2, 3,5. Por lo tanto estaríamos trabajando como primera suposición con esos 9 valores. Se suman estos 9 valores y se genera un promedio simple.
obteniendo un valor de 25.24. En este caso, el valor del N60 se va a tomar como redondeo simple. Por lo tanto, tomamos el 25. Obtenemos finalmente, con el 0,1, el 25 y el F sub 0, que ya habíamos calculado, un valor de presión admisible de 1.094 kilogramos por centímetro cuadrado. Posteriormente, se procede a comparar el Q admisible con el Q aplicado. Para el Q aplicado, se tomará el valor de QB por 0,1 entre el área de la zapata, el área efectiva de la zapata, en este caso B'. Obtenemos finalmente que el valor del Q aplicado es 1.094. El B' no es otra cosa que la dimensión B menos 2 veces la excentricidad, valor que ya se calculó. Y para el caso del L, ya teníamos el dato que es igual a 1.5B. Resolvemos la ecuación y obtenemos un valor de B de 4.04 metros. Ojo con esto. En las recomendaciones, en las indicaciones y en las diapositivas, se indica de que el B tiene que ser mayor al 80% de la luz entre las columnas. Si no, se procederá a aumentar el porcentaje del asentamiento total. Calcular un nuevo QU y realizar de nuevo los procesos iterativos. Evaluamos el valor de B. El 80% de la distancia entre las columnas, que era 420, es igual a 3,36 metros. Nuestro B es 4.04, es mayor a 3,36. No cumple. Por lo tanto, debemos volver a iterar. Obtenemos otro nuevo porcentaje de asentamiento granular. En este caso puede ser 1, puede ser 1,1, 1,2. Se van iterando consecutivamente, pero para fines prácticos de la asesoría, comenzaremos de frente con una iteración con un porcentaje de aproximadamente el 90%, obteniendo un asentamiento granular de 1.25 centímetros. Calculamos nuevamente el B con el N60, 0,1, 25, y el factor F sub 0, que sería igual a 1.25 entre 1,6, 1,953. Igualamos el Q de diseño al Q aplicado, como ya se explicó. En este caso obtenemos un valor de B de 3,11 metros. Se verifica efectivamente de que el valor de B' es menor al 80% de la distancia entre las columnas, que la tenemos por acá, que era 3,36. 3,11 menor a 3,36. Por lo tanto, seguimos con las iteraciones para calcular un valor de B más refinado. Calculamos el nuevo valor del N60. En este caso ya tenemos un valor de B, y ahora lo que se busca es ver exactamente dónde cae la zona efectiva de la zapata. Para zonas granulares se define un parámetro Z sub I, que es igual a B', ya se calculó 2,49 a la 0,75. En este caso es 1,98. La profundidad de análisis será igual a la profundidad de la cimentación, que era 1,5 más 1,98, es igual a 3,48. Por lo tanto, estamos por debajo de 3,5, así que solo tomaremos dos filas de la columna de corrección, obteniendo el valor de 25,54 para el valor del N60. Por un redondeo simple, obtenemos que el N60 es igual a 26. Se procede a ajustar el valor de B. Ahora aplicamos una nueva fórmula de Q de diseño. Es igual a 0,066, N60 al 1.24, el asentamiento total granular, el factor de forma, que se calcula de esta forma, 1 entre 1.25 por L entre B' de 0.25 más L entre B' al cuadrado. Y el factor de la anafra freática, que en este caso generalmente se indica de que es igual a 1. Acá están, donde la QA se define como presión admisible, N60, como ya se dijo, el promedio aritmético de golpes ajustados en N60 del ensayo CPT en la zona
ZI, el asentamiento granular es C sub B, factor de corrección, el factor de la dinámica freática y el ancho efectivo de los zapatos. Comúnmente también he visto que suelen reemplazar esta fórmula calculando 0.06 entre C sub B 1.6 y esto da un valor de 0,0375. Esta práctica a veces no es tan beneficiosa porque, como ya mencioné, el C sub B puede variar y no necesariamente es 1.6. Así que recomendaría usar esta fórmula. Continuamos. Reemplazamos con los datos ya obtenidos de la última iteración, B3,11. Con B3,11 se tiene un B' de 2,49 y el factor de forma reemplazando los valores de B' y L, obteniendo una presión admisible de 1.946 kg por centímetro cuadrado. Después, igual que en los pasos anteriores, se iguala la presión de diseño a la presión aplicada, obteniendo un valor de 3,11. Además, acá en el paso 3 indica de que si B resulta menor que el 80% de la luz entre las columnas, se redondea con una precisión de 0,5 metros y se calcula el asentamiento en la arena y en la arcilla. Pasaremos a verificar esta condición. El B de la primera iteración nos salió 3,11 y el B de la segunda iteración nos salió 3,11, obteniendo finalmente que la diferencia es 0. Por lo tanto, la variación entre B es menor a 5 centímetros y se cumple este criterio. Luego de esto, se procede a redondear con un error de 5 centímetros el valor de B, 3,15. Esto pueden consultarlo al profesor de su horario porque he visto que en algunos horarios tienden a redondear con una precisión de 10 centímetros. Sería cuestión de que lo consulten. B' de 2,53 y el L de 3,94, el L 101.25 de 3,15, redondeando 3,95, con un ZI y un N60 de 26 centímetros, de 2 metros y 26 centímetros. Disculpe, N60 de 26, no tienen unidades. Obtenemos, finalmente, tenemos que recalcular el Q aplicado con los valores redondeados de B' y L, obteniendo un valor de QAP de 1.891 kg por centímetro cuadrado. Con esos valores recalculamos el valor del asentamiento granular. QAP 1,89, 0,06, el valor de N60 de 26, B' de 2,53, el C sub B de 1,6 y el factor de forma de 0,86. Este paso quería aclararlo porque a veces resulta confusiones. Nosotros, en el paso anterior, para cada porcentaje de asentamiento, lo que hacíamos era calcular un nuevo Q admisible con esta fórmula, 0,1 N60 entre el porcentaje granular entre C sub B. Pero en otros horarios, y eso es importante, deberían consultar a su profesor para ver de qué forma se realiza. Se indica de que no, de que esta fórmula solo se indica para la primera iteración del 50%. Y en las demás, como dice en este texto, se debe trabajar con el valor de 0.06 y esto igualarlo al Q aplicado. Bueno, acá se han hecho algunos cálculos para realizar unas comparaciones. Primero comenzamos con un asentamiento del 50%, luego pasamos con un asentamiento de 1 centímetro. Se toman los valores B del primer caso. Obtenemos valores de Q admisible con el 0,06, ya no con el 0,1 de 1.189 y igualando el Q aplicado obtenemos un valor de 3,89. Este valor es igual a mayor a 3,36. Obtenemos los valores de L, B', factor de forma y Z sub I. Luego, debido a que este valor es mayor que el 80%, se procede a aumentar el asentamiento de 1,2 y se vuelve a realizar el valor de 0.06, se vuelve a tomar el valor de 0.06, obteniendo un Q admisible de 1.459 kg por centímetro cuadrado.
Acá hay que recalcar de que no estamos usando el 0,1. El valor de B es igual a 3.54, es mayor a 3,36, por lo tanto se vuelve a realizar la iteración. En este caso por un asentamiento de 1.3 centímetros, obteniendo los mismos valores. Y en este caso el valor de B nos sale 3.32, menor a 3,36. Entonces realizamos la misma metodología como en el procedimiento anterior. Obtenemos un nuevo QAP, obtenemos que el valor de B es 3.2 y ahora tenemos que verificar de que la diferencia entre los valores de B sea menor a 5 centímetros. Volvemos a calcular el Q admisible, volvemos a calcular el Q, le igualamos el Q aplicado, obtenemos un valor de 3,17 y en este caso comparamos 3,20 menos 3,17 menor a 5 centímetros. Por lo tanto, el valor en cuestión que nosotros estamos buscando es de 3,17 metros. Con 3,17 metros finalmente redondeamos el B 3.2, el L 1.5 de 3.2 metros, B' 2,58 por un N 25, factor de forma de 0,86. Recalculamos un nuevo Q aplicado, este es igual a 1.83 y con esto recalculamos un asentamiento con la fórmula antes dada y este nos resulta un valor de 1.3 centímetros. Finalmente quedarán estos valores. Acá podemos ver un comparativo. En este punto se indican los valores calculados de la primera forma, obteniendo un valor de B de 3,5, de 3,15, y acá de la segunda forma obteniendo un valor de 3,20. 3,5, 3,20, L3,95, L4, asentamiento granular 1.229, 1.3, un Q aplicado 1,83 y 1,891. Y vuelvo a hacer mención de esto para que pregunten al profesor de su horario sobre qué metodología usar. Gracias. Continuemos. Ahora, una vez calculados, trabajaremos con los valores primeramente calculados. Ahora, calcularemos el asentamiento. Una vez que calculamos el asentamiento granular, ahora tenemos que calcular el asentamiento del suelo cohesivo, sumando los dos valores y verificar el primer criterio que tenemos, que estos tienen que ser mayor a 2,3 centímetros. Datos. Tomados, B es igual a 3,15, B' igual a 2,53, QB 188,95, los datos de entrada que ya se tenían. Además, la profundidad de estrato en el cual se tomó la muestra, que se encuentra en el suelo cohesivo, es de 6.6 metros. Vamos a trabajar con 3 subestratos y los valores de la muestra 6,9. Disculpen, la profundidad del estrato cohesivo, el estrato cohesivo se encuentra a 6.6 metros. La profundidad de la muestra, en la cual se obtuvieron estos valores sigma prima B de 1.1115 kilogramos por centímetro cuadrado C sub R, C sub U, a 6.9 metros. Continuemos. Acá realizamos un pequeño bosquejo del asentamiento. Calculamos la profundidad del estrato. Para suelos cohesivos, la zona de influencia estará dada por debajo del nivel de la cimentación, que era 1,5, y con un espesor de 3B'. En este caso B' era 2,53, 3B' es 7,59. Tenemos que la profundidad de la cimentación es 1,5 más 7,59, obtenemos un ancho efectivo Z sub I de 9.09. Recalcar esto. La zona de influencia para un estrato cohesivo es igual a 3B', y para un suelo granular es B' a la 0,75. Como se trabajó anteriormente cuando estábamos analizando el suelo granular. 9,09. Esto ocupa 3 estratos. Los que están por arriba de 6,6, que son suelos granulares en los cuales ya se realizó ya se calculó el asentamiento, y ahora nos toca calcular los que están por debajo de 6,6 hasta la profundidad de 9,09 metros del
estrato cohesivo. Calculamos la altura del estrato. En este caso nos piden que trabajemos con 3 estratos. Por lo tanto, el valor sería igual a la diferencia 9,09 menos 6,6 dividido entre 3 subestratos, 83 centímetros. Calculamos el índice de preconsolidación, 6.9. Recordar que la napa freática se encuentra a 2,4 metros. Como estamos trabajando con valores de esfuerzos efectivos, de tensiones efectivas, esfuerzos efectivos, los valores que están por encima se tomarán como los valores normales, 1,97, 2,03, 1,97 nuevamente 1,97, pero los valores que están por debajo de la napa freática se les descontarán el valor de una unidad, como ya se vio en el curso de mecánica de suelos. Tenemos el valor de sigma sub 0 efectivo a 6.9. Tenemos que calcular el valor de sigma sub 0 obteniendo de que el primer estrato sería igual a 2,4 por 1,97. Los que están por debajo de la napa freática se trabajarán como efectivos, por lo tanto se toma el espesor del estrato, que es igual a 6,6 menos 2,4, 4,2 metros por el valor efectivo, 1.03. Y en la parte de la arcilla también de la misma forma. Como estamos trabajando a 6,9, sería 6,9 menos 6,6, 0,3 por el valor efectivo es 1.97 menos 1, 0,97. Ese 0,1 es para que el valor nos resulte en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Finalmente, el valor sigma prima sub 0 es igual a 0,935. El valor del IPC, que es constante, es igual a sigma prima P menos sigma prima sub 0 para 6,9 metros. Tenemos de dato de que sigma prima P para esta profundidad es 1,115. Descontamos el valor de sigma prima sub 0 ya antes calculado, obteniendo un valor de IPC de 0,18 kilogramos por centímetro cuadrado. Continuemos. Vamos a calcular la relación de vacíos en función de las condiciones del suelo. Vemos un diagrama de fases, como ya se trabajó en el curso de mecánica de suelos, creo que acá no hay una mayor complicación. Como estamos trabajando bajo la napa freática, se asume un valor de S de 100% completamente saturados. Por los datos antes indicados, obtenemos de que para el tercer estrato el esfuerzo que ya se usó acá, por eso está de rojo, es igual a 1.97 y la relación de vacíos es de 0,855. Con estos valores obtenemos el parámetro de H entre 1 más B, que nos va a servir para calcular los asentamientos. Obtenemos que la altura entre estratos ya antes calculada es 83, el valor de 1 más C, 1 más 0,855, finalmente obteniendo un valor de 44.74 centímetros en este valor. Para completar la tabla de asentamientos con los cuales trabajamos, y se nos proporciona en las guías, tenemos que calcular el valor de A y el valor de B. El valor de A se calcula como L entre 2, 1.975. Y el valor de B como B' entre 2, para este caso 1.265. Con un Q aplicado antes calculado de 1.891 kilogramos por centímetro cuadrado. Y acá tenemos la tabla completada. El IPC, que ya lo calculamos, el valor de H, la relación de vacíos, el valor de H entre 1 más C para 3 subestratos, el B' que hemos calculado del suelo granular, el L, el valor de la excentricidad, el A igual a el valor de A igual a L medios, el valor de B igual a B' medios, el Q aplicado que ya se calculó, y ahora para terminar de completar la tabla y finalmente calcular el asentamiento de la zapata central, trabajando también con los abacos, se necesitan encontrar las profundidades medias de los estratos. El valor de Z, el valor sigma prima sub 0, el esfuerzo en este punto, el valor sigma prima P en el punto de la profundidad del estrato medio, el valor de Z, que no es otra cosa
que el valor medido desde la profundidad de la cimentación hasta el punto medio del estrato. El valor es de MNK, variación de sigma, sigma sub 0 más sigma más variación de sigma prima, que se indicarán más adelante. Indicar también los casos y completar la tabla. Propiedades de los estratos. Teníamos, como ya dijimos, estábamos trabajando solo con el estrato cohesivo, bajo la profundidad de 6,6 metros. Tenemos tres estratos bien marcados de 83 centímetros. Las profundidades que se toman serán iguales al punto medio del estrato. Acá se ven tres estratos bien diferenciados. De esta forma, la altura del primer estrato, desde el punto 0, será igual a 6,6 más 0.83 metros, 7.015. En este punto se procede a calcular el esfuerzo prima C. 1.97 para el primer estrato, 2,4 metros hasta acá. Para este caso no hay napa freática. Para el siguiente valor era 2,03, pero debido a que está bajo la napa freática se le resta una unidad, obteniendo 1.03 por el ancho, que era igual a 4,2. Y para el siguiente punto se va a descontar el valor de 7,015 menos 6.6, obteniendo 0,415, y el esfuerzo 1,97 se le resta 1, obteniendo 0,97. Lo multiplicamos por 0,1, obteniendo un esfuerzo prima sub 0 de 0,946. Lo mismo se hace para el punto medio de los siguientes estratos. Para este valor, a una profundidad de 7,845, para el siguiente valor, más 0,83, desde ese punto hasta este punto son 0,83 medios más 0,83 medios. Y para el tercer estrato, a 8.675, obteniendo los siguientes valores: 0,946, 1.026, 1.107 kilogramos sobre centímetros cuadrados. De la misma forma, para el cálculo del sigma prima P, se conoce de que en este caso, se conoce de que el valor del IPC es igual a sigma prima P menos el sigma prima sub 0. El valor del IPC permanece constante y por eso lo calculamos para la muestra de 6.9. Obtenemos que el sigma prima P para el primer valor es 0,18 más 0,946, como teníamos acá, obteniendo un sigma prima P de 1.126. Para el segundo valor, 0,18 más 1.026, obteniendo un valor de 1.206, y de la misma forma para el tercer valor, obteniendo un valor de 2.87 kilogramos por centímetro cuadrado. El Z sub 0 va a ser igual al valor de la profundidad del estrato que se está analizando, el punto medio del estrato, menos el valor del DF. O sea, el espesor del estrato que se encuentra por debajo del DF, que es la profundidad de la cimentación. Además, para esta metodología se realiza bajo los principios de Steinbrenner, con ábacos que se anexan en las prácticas. Por eso necesitamos calcular un valor de un valor del MN y K, valor de MN, y compararlos con un gráfico de Steinbrenner. El valor de M es igual a la relación de A entre B ya calculada, de valores de A y B ya calculados. A igual a 1.975 y B igual a 2.65, dividiendo esos dos valores nos sale 1.56. Eso es independiente del estrato, o sea, esos tres valores serán los mismos. En el caso del N, el valor cambia. El N se define como el valor de Z entre el B. Va a variar dependiendo del estrato, obteniendo 4.34, 5, 5.65. Valores así. Finalmente se entra con el ábaco de Steinbrenner, obteniendo un valor de K: 0.0375, 0,027, 0,021. Como también ya se vio en el curso de mecánica de suelos.
en cuanto a la variación del esfuerzo, la variación del esfuerzo según lo indicado por Steinbrenner para el centro de una zapata va a ser igual a 4 veces el valor de K por el Q aplicado, valores que ya teníamos, obteniendo un valor de 0,265, 0,204 y 0,159. Luego procedemos a calcular la variación de el sigma' P más el sigma' sub 0, valores que teníamos acá, 0,94, en este caso para el primer valor 0,946 más 0,265, obteniendo un valor de 2,11, y lo mismo para los demás estratos. Luego verificamos en qué caso nos encontramos. De acá. El caso C indica de que el valor de la variación sigma' más sigma' sub 0, 1,211, es mayor al valor del sigma' P. 1,211 mayor que 1.126. En este mismo caso, vemos que en el segundo estrato también se cumple un caso C que es igual a 1.23 mayor a 1.206. Y el caso B es cuando el valor de acá, 1.266, resulta menor que 1.287. Tenemos los tres casos importantes para completar las tablas, todas las tablas como se nos indica en el enunciado del problema. Luego calculamos la variación de la altura. Para el caso C, se procede a calcular como el CR por el logaritmo en base 10 del sigma' P entre el sigma' sub 0 más el C sub C del logaritmo del sigma' sub 0 más variación del sigma' sub 0 entre sigma' P por el valor de H entre 1 más C calculado. Esa es parte de la metodología. Los valores de CR y C sub C son datos que se encuentran en el enunciado del problema. Y acá se colocan los valores ya calculados. Para el primer caso, sigma' P 1.126, sigma' sub 0 0,946. 1.126, 0,946. Ese sub C, sigma' sub 0 más variación del logaritmo de sigma' P, 1.211 y sigma' P 1.126. 1.126 y 1.211. Multiplicamos por el valor de H entre 1 más C ya calculado, obteniendo una variación de asentamiento de 0.679. Por el caso del subdestrato C se procede a realizar lo mismo, obteniendo una variación de asentamientos de 0.312. Para el caso B, solo se trabaja con el C sub R y con la variación de prima sub 0 más sigma' entre sigma' sub 0. 0,008, logaritmo de 1.266 entre sigma' sub 0 igual a 1.107 para el tercer estrato. Falta completar. Por 44.64 igual a 0,15. Sumando esos tres valores, 0,679, 0,312 y 0.15, se obtiene un asentamiento cohesivo de 1.14 centímetros. El asentamiento total calculado, por lo tanto, sería igual a la suma del asentamiento granular más el asentamiento cohesivo, igual a 1.29 más 1.41. El asentamiento total calculado finalmente resulta 2,37 centímetros. Se cumplen las dos condiciones. Se verifica que el asentamiento total calculado es menor a 2,5 centímetros, el asentamiento máximo, y el asentamiento máximo menos el asentamiento total calculado, o sea, 2,5 menos 2,37 es igual a 0,3, es menor al tolerable que era 0,2 centímetros. Por lo tanto, la parte del asentamiento para ambos suelos ya está completada. Procederemos a la verificación por corte. Ahora verificamos por corte y obtenemos el valor del factor de seguridad. Para esto se asumirá un suelo granular uniforme, según la metodología. Calculamos la zona de influencia. El Z sub I para el suelo granular va a ser igual a 2.53 a la 0.75. Obteniendo un valor de 2.01, vamos a la tabla del N60 y obtenemos un valor de 26. Para cada estrato, el valor del sigma
ya está dado de dato. Para el primero era 1,97 y para el segundo era 2,03, como se encuentra en las hojas anexas. Vamos a obtener un valor promedio de gamma, disculpen, gamma. El valor promedio, considerando para las zonas efectivas como el valor del gamma menos 1 y para las zonas que están por arriba de la nave freática como el valor total, obtenemos un valor de 1. Vamos a completar esta tabla primero. Parámetros luego de obtener el B. ¿Cómo se completa esta tabla? Se toman tres zonas. La primera zona, que es inicial y final, se calculará como el valor que se encuentra por encima del valor del DF. En este caso, profundidad inicial sería 0, profundidad final 1.5. Para el valor B es por debajo del DF 1.5 y 2,4. La profundidad C 2,4 entre el 0 subida y 3,51, indicando los valores de H de cada estrato 1.5, 90 centímetros y 1.11, que es los gammas que ya se tienen. Para calcular el valor del ponderado, se trabajará solo con los valores que se encuentren por debajo de la zapata. En este caso, el gamma 1 y el gamma 2. Para el gamma 1, obtenemos el promedio, 1.97 el gamma está por encima de la norma freática, por lo tanto no se hace la corrección por la altura del estrato, 0,9. Luego para el siguiente, vemos que la altura del estrato es 1.11 por el gamma efectivo, 2,03 menos 1.03, entre la altura total 1.11 más 0,9, obteniendo un gamma promedio de 1.451. También nos piden calcular el esfuerzo ponderado para el valor del DF más Z y medios. O sea, para el valor del DF más la mitad del estrato 6, tomando todo esto como un conjunto. Sería para el primer tramo 1.97, el que está por encima del valor de la profundidad de la cimentación, 1.5 por el gamma 1, más por el estrato de acá, el gamma que se toma es el gamma promedio ya calculado de los dos estratos, obteniendo así la profundidad 2,01 entre 2 para Z sub i medios por el gamma promedio 1.451. Por el valor de 0,1, para pasarlo a kilogramos por centímetro cuadrado, obtenemos un valor de gamma sub 0 de 0,441. Luego pasamos a verificarlo en el gráfico del NATPAC. Como el gamma sub 0 resultó 0,441 y este valor es mayor a 0,346, mayor a 0, igual a 3,46, se usa esta fórmula para obtener la densidad relativa, el valor del DR, disculpe. El valor del DR, con los datos ya obtenidos, tenemos sigma prima sub 0, el valor del N60 para esta profundidad, 26. Tenemos finalmente obteniendo un valor del DR de 87,93%. Luego con este valor entramos al gráfico del NATPAC, está aquí. Una densidad relativa de 87,90. Una densidad relativa de 87,93% para el valor del estrato en el cual estamos analizando, que era un SM 87,93%.
86% más o menos por acá para el valor del SM, entramos al ángulo y más o menos por acá y obtenemos un valor de 36 grados. Para las condiciones sísmicas indicadas, al valor se descontará 2 grados, obteniendo así un valor de 34, el ángulo de flexión interna del material. Luego, para el gamma prima, para el valor de phi prima, se calculará como el arcotangente de 2 tercios de la tangente del ángulo antes calculado, 2 tercios de la tangente de 34, 24.2. Luego vamos a completar la tabla que está por acá. Para el valor del N60, bueno, acá la metodología te indica de que lo que haces es, para el valor, lo que se busca es realizar un promedio entre un N, una interpolación de valores que van entre 30 y 5. En este caso nuestro valor es 26, con NQ y N gamma que se van a calcular de la siguiente forma. Para los valores de 30 se usan el primer gamma calculado por el gráfico el primer valor phi calculado con el gráfico del alfa, en este caso 34. Obtenemos un valor de NQ igual a Euler a la pi tangente del 34 por tangente cuadrada de 45 más 34 medios, obteniendo 29,44. Para el N gamma, simplemente es el valor del NQ antes calculado menos 1 por la tangente 1.4 de phi, 31,15. Para el valor del gamma N60 igual a 5, para completar esos dos cuadros, se va a trabajar con el phi calculado como el arcotangente de 2 tercios de la tangente del primer phi igual a 34, en este caso 24,2. Tenemos que el NQ es igual a, con la misma fórmula, 9,82, o sea, reemplazando este valor de phi por 24,2 y el valor de phi 24,2 y el valor del N gamma como el NQ por 24,2, obteniendo 5.93. Por lo tanto, colocamos este valor acá, el de acá, el NQ para 5, el N gamma 5.93 y esos dos acá arriba. Y finalmente realizamos una interpolación para obtener un valor de NQ y un N gamma de 26,33 y de 27,11. Eso se proceden a realizar un redondeo simple obteniendo 26 y 27. Con estos resultados se pasará a calcular la capacidad de carga y la presión admisible para finalmente calcular el valor del factor de seguridad. En estos casos se indica cuando se realizan bajo efectos superpuestos y efectos no superpuestos. Si los valores de los momentos y la carga horizontales son iguales, se trabaja bajo el caso no superpuesto. Si los valores del momento y el de la carga horizontal son diferentes, se trabaja bajo el caso superpuesto. Procederemos a calcular las presiones admisibles por excentricidad y por inclinación. Para este caso, los valores de los momentos y del QH para la primera zapata eran iguales. Por lo tanto, estamos bajo el caso no superpuesto. Se verificará, por lo tanto, por excentricidad y por inclinación separadamente. Tenemos que el Q de excentricidad es igual a gamma 1 por el valor de NQ que ya tenemos por la profundidad de la cimentación, más el 0,5 por el gamma 2, el promedio que ya teníamos, el valor de B' y la zapata, el N gamma que tenemos y un valor de S gamma. Como se trata de un suelo granular, la cohesión es igual a 0. Acá debería haber un factor más, pero como trabajamos bajo suelo granular,
se vuelve 0. El gamma 1, 1,47 ya la teníamos, el NQ, el DF 1.5, el 0,5, el gamma 2 ya obtenido. Faltaría calcular el valor del S gamma. ¿Cómo se calcula el valor del S gamma? Puede ser igual a 1 menos 0,2 por B' entre L. 1.02 por 2,53 entre 3,95. S gamma por excentricidad 0,87. Por 0,1 obteniendo un valor de Q de diseño de 12 kilogramos por centímetros cuadrados. Y como este tenía un Q aplicado de 1.89 kilogramos por centímetro cuadrado, se procede a calcular el factor de seguridad, que no es más que dividir el factor del Q de diseño entre el Q aplicado. 12 entre 1.891, obteniendo un valor de 6,35. Este valor es mayor que 2,5, por lo tanto, verifica el factor de seguridad de corte. Ahora, para el caso de inclinación, se procede a trabajar con la siguiente fórmula: gamma 1 por NQ por DF por IQ más 0,5 gamma 2 por B por N gamma por S gamma por I gamma por todo esto por 0,1 para que el valor sea en kilogramos por centímetros cuadrados. En esos casos, para el caso de inclinación, hay que tener mucho cuidado con esto. Se trabaja con el 1 menos 0,2, pero los valores de B, el valor de B ya no es el efectivo, sino es el valor normal que teníamos. Acá podemos ver también el B gamma, y en este caso se trabaja con el B. En un caso B gamma 2,53 y en el otro B 3,15. También calculamos un valor de IQ que es igual a 1 menos alfa sobre 90 al cuadrado, donde alfa no es más que el arcotangente de la carga horizontal entre la carga vertical. Es igual a 12,41. Obtenemos un IQ, obtenemos un I gamma, 1 menos 12,41 entre el phi que ya teníamos, todo al cuadrado, obteniendo un valor de 0,4. Finalmente, el Q de diseño es igual a 1,97 por 26 por 1,5, 0,74, valor del Q que ya teníamos, el S gamma de 0,84 y el I gamma de 0,4. El Q de diseño por inclinación es 7,76 kilogramos por centímetro cuadrado y el Q aplicado por inclinación es 1.519 kilogramos por centímetro cuadrado. Dividiendo esos dos valores, obtenemos que el factor de seguridad por inclinación es 7,76 entre 1,519, mayor a 2,5. Por lo tanto, verifica el factor de seguridad. Con eso ya habríamos concluido el diseño por asentamiento y el diseño y la verificación por corte para la primera zapata. Lo que restaría sería dibujar el gráfico a escala. Para esto ya se mandará entre los formatos se mandará una hoja indicando el dibujo. Ahora para la zapata de 6. En la zapata de 6, con valores, teníamos que el valor de QB es 97,63 y que el momento es 21,77. Se procede a realizar de la misma forma. Calculamos una excentricidad de 0,224, calculamos un QAB y un B, que ya teníamos 2,3 y L de 2,9. Un Q aplicado 1,82, calculamos el asentamiento. El B es mucho menor que el 80% de la distancia entre las columnas, así que no hay problema en cuanto disculpen. Para el zapata de 6, lo que se hace es trabajar con el QAP encontrado en la primera zapata. El QAP antes encontrado era 1,891. Se vuelve a trabajar el valor y simplemente se recalculan los valores de B y de L. Teniendo un valor de B de 2,27, redondeando a 2,30 y un L de 2,99. Ya no se necesitan realizar las iteraciones. Recalculamos el Q aplicado, obteniendo un valor de 1,82. Calculamos el asentamiento granular con la formulita de acá.
QA 1,82 con el codiseño 0,06, el valor de n de 26 para este caso, con B sale un valor de n de 26, un asentamiento de arena en factor de forma 0,86, o sea, sub B de 1,6, obteniendo un valor de asentamiento de arena de 0,94 centímetros. Tenemos un poco más de los datos, calculamos, completamos la tabla, A igual a L medios 1,45, B' entre 2, 0,93. Los valores que están por acá, para la segunda tabla, como se está trabajando con los QAP, se trabajarán con los mismos valores de H entre 1 más L. Por lo tanto, para el segundo cuadro, el valor de H entre 1 más L se repite. Esto es para ambos. Los valores de la profundidad de sigma prima sub C, sigma prima sub P, Z, son también los mismos. Así que los valores que van a cambiar van a ser los valores que se encuentran a la derecha de K. El M va a ser el mismo, el N es el que va a cambiar porque va a cambiar disculpen, los valores de M y N cambian. Los que están por detrás del Z se mantienen iguales. Esto según lo que indica la metodología. Volvemos a donde estábamos. Mantener las profundidades, los sigma prima sub 0, los sigma prima sub C y los Z se mantienen iguales. Los valores de M y N van a cambiar con los valores que ya tenemos en A entre B. 1,56, el N 5,93, 6,87, 7,71. Entramos al gráfico Steinbrenner, 0,020, obtenemos los valores de 0,021, 0,016, 0,015. Los valores de sigma prima y los valores de sigma prima sub 0 más la variación de sigma prima. Con esto obtenemos que los tres casos se encuentran dentro del caso B. Por el substrato 1, volvemos a calcular los asentamientos como ya antes se había mencionado. Esto lo vamos a pasar un poco más rápido. 0,0378 para esta multiplicación por 4,74, 0,169. Igual para el substrato 2, 0,121 y para el substrato 3, 0,106. Obteniendo finalmente que el asentamiento total cohesivo es igual a 0,396. El asentamiento total calculado, por lo tanto, sería igual al asentamiento total granular más el asentamiento total cohesivo. Tenemos finalmente de que el asentamiento total calculado va a ser igual a 1,33 centímetros. Con esto, y a veces se olvidan de verificar esta parte, se obtiene que el asentamiento diferencial va a ser igual al asentamiento obtenido entre la primera zapata menos el asentamiento obtenido entre la segunda zapata. 2,37 menos 1,33, 1,04. Tenemos que verificar que la distorsión angular sea menor que el asentamiento total diferencial sea menor al permitido por la distorsión angular. El asentamiento diferencial máximo sería igual a la distancia entre las columnas por la distorsión angular, obteniendo de que el asentamiento diferencial máximo que se puede obtener es igual a 1,05 centímetros. El asentamiento diferencial que nosotros calculamos es igual a 1,04. Este valor es menor que el 1,05 permitido, por lo tanto, se cumplen todas las condiciones de asentamiento. Procederemos a la verificación por corte. Verificando por corte. En estos casos, y se puede ver que los datos se puede ver en los datos que nos daban al inicio. Nos vamos a encontrar en el caso superpuesto. Los valores de M y H presentarán, los valores de momento y carga horizontal presentarán valores diferentes. Por lo tanto, procederemos
al calcular la fórmula, solo se verifica un valor QD. En este valor se trabajarán con los valores efectivos y se incluirán las correcciones por inclinación. O sea, es una combinación de diseño por excentricidad y por inclinación. El valor gamma 1, el valor NQ, gamma 2, N gamma y N gamma serán los mismos que en la primera zapata, según lo que indica la metodología. Entonces tenemos 1,27, 26, 1.5. El valor de Q se va a recalcular, igual alfa es igual a la cotangente de QH entre QB, 16.5 entre 17.03, 9,65. Acá también entra para calcular el inclinación IQ, va a ser igual a 1 menos el alfa calculado entre el 90 al cuadrado 0,8, y para el I gamma 1 menos el alfa entre phi todo al cuadrado 0,51. Pasan los valores que se van a repetir. Los colocamos en la fórmula, multiplicamos y obtenemos un valor de 7,77. Finalmente, el factor de seguridad calculado va a ser igual a 7.77 entre el Q aplicado, que era común para ambas zapatas, de 1.62. Obtenemos un valor de 4,67 mayor a 2.5, por lo tanto verificando el corte el diseño por corte de la zapata. Entonces, lo anterior fue la asesoría virtual del curso de Ingeniería y Cimentaciones para la práctica número 2. Gracias por ver el video y por favor, cualquier duda, comentario o sugerencia pueden dejarlo en la caja de comentarios o escribir personalmente a la cuenta de Facebook de la Asociación GeoPuc. Y bueno, nosotros somos GeoPuc y estamos para servirles. Gracias.